Saludos, vamos a resolver un ejercicio de equilibrio químico. Tengo un matraz de volumen 1 litro y en este estoy introduciendo 4,4 gramos de CO2 y 0,6 gramos de C. En la reacción eso se hace a 1000 grados centígrados y ocurre una reacción entre el C sólido y el CO2. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, la presión es 13,9, es decir, que tengo una presión total igual a 13,9 atmósferas. Nos dicen que hemos de calcular el valor de Kp, el valor de delta de G estándar a 1000 grados y los gramos de C, CO2 y CO en el matraz. Entonces comencemos por la parte A. Como tenemos una reacción que está ocurriendo en fase gaseosa y al mismo tiempo estamos combinando un sólido, pero sabemos que Kp solo va a depender de las especies que estén gaseosas, entonces debemos hacer las presiones iniciales de las especies gaseosas, en este caso solo CO2. Entonces, ¿qué debo hacer? A partir de los gramos de CO2 encuentro las moles y a partir de las moles encuentro la presión de CO2. Entonces, para hallar las moles, multiplico por una mol de CO2 multiplico 4,4 gramos de CO2 por una mol de CO2 que son 44 gramos de CO2. Entonces tengo 0,1 moles de CO2. Como vamos a trabajar con Kp, debo encontrar presión. Siempre que esté trabajando con gases puedo utilizar la ecuación de gas ideal. Entonces utilizo que PV es igual a nRT. En este caso necesito presión, que sería las moles por R por T sobre volumen. Simplemente reemplazo los valores conocidos. Las moles, 0,1 mol de CO2. R, siempre que R es de gases utilizo el valor de R, que es de la constante de gases, que es 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura, que es 1000, pero como debe ser en Kelvin le sumo 273, o sea que me da 1273 Kelvin. Y todo esto dividido por el volumen, que es 1 litro. Cancelo unidades y me queda la presión de CO2 en atmósferas y me da que es 10,44 atmósferas. Listo. Entonces, el único gas presente en esta reacción es el CO2. O sea que si construyo la tabla de equilibrio, tengo que al inicio, este no me importa porque es sólido, pero igual participa en la reacción, pero tengo que de CO2 tengo 10,44 atmósferas. Listo. Entonces, inicialmente, como no puse sino carbono y CO2, de CO no tengo nada. Como este es el único producto y no hay nada, la reacción se va a desplazar hacia los productos, es decir, que estos se van a disminuir y este se va a producir, o sea que este se queda 10,44 menos X y de CO se forman 2X. Entonces ya tengo que en el equilibrio las únicas especies que contribuyen a la presión son CO2 y CO. Tengo que la presión total en el equilibrio es 13,9 atmósferas y debe ser igual a la presión de las especies en el equilibrio, que son la presión de CO2 más la presión de CO en el equilibrio. Si reemplazo sería 10,44 atmósferas menos X más 2X. Entonces, de acá, ¿qué puedo hacer? Como tengo la presión total y tengo esto en términos de X, puedo encontrar el valor de X. Me da que X es igual, despejando, a 3,46 atmósferas. Entonces ya, a partir de X, puedo calcular la cantidad de CO2 en el equilibrio y la cantidad de CO en el equilibrio. Ya sabemos que simplemente reemplazo en la tabla. Entonces la presión de CO2 sería 10,44 atmósferas menos 3,46 atmósferas. Si hacemos ese cálculo nos da que la presión de CO2 en el equilibrio es 6,98 atmósferas. Listo.
Y para CO sería 2 veces X, entonces sería 2 por 3.46. Si hacemos el cálculo nos da 6,92 atmósferas. Entonces ya tenemos todas las presiones en el equilibrio. Para calcular Kp simplemente aplicamos la ecuación que nos dice que es la presión de CO elevada a la 2 dividido por la presión de CO2 elevado a la 1. Si hacemos este cálculo para Kp, entonces tenemos que Kp sería igual a 6,92 elevado a la 2 dividido 6,98. Y recuerden que tenemos atmósferas a la 2 y acá tenemos atmósferas. Entonces me da que la constante de equilibrio es 6,86 atmósferas. Entonces encontramos el valor de la constante de equilibrio, que es 6,86 atmósferas. Listo. Entonces procedamos a la otra parte que nos dicen, calculen delta de G a 1000 grados. Para calcular delta de G utilizamos esta relación de termoquímica, que el delta de G estándar está relacionado con el valor de Kp, R y T. Como vamos a utilizar un R en una ecuación de termoquímica, este R ya tiene el valor de 0,0080314 kilojoules sobre mol Kelvin. Entonces simplemente debemos reemplazar entonces para hallar delta de G el valor de K sin unidades en esta ecuación junto con R y con T. Y recordemos que T es 1000 grados Celsius, pero nuevamente lo debemos tener en Kelvin, que es 1273 Kelvin. Entonces delta de G estándar simplemente sería igual a menos R 0,0081314 kilojoules mol Kelvin por la temperatura, que es 1273 Kelvin, cancelo Kelvin, por logaritmo natural de Kp sin unidades, 6,86. Si hacemos ese cálculo, entonces obtendremos el valor de delta de G, el cual es de menos 20,38 kilojoules sobre mol. Entonces resolvimos ya la parte de calcular delta de G. Ahora nos dicen que calculemos los gramos de C, CO2 y CO. Esta parte nos están pidiendo los gramos en el equilibrio. Para CO2 y CO es muy sencillo, pues tenemos las presiones en el equilibrio y a partir de las presiones podemos calcular moles y a partir de moles gramos. Para C debemos aplicar otra cosa. Nosotros sabemos que inicialmente de C teníamos de C teníamos 0,6 gramos. O sea que inicialmente de C tengo una mol de C que son 12 gramos. Inicialmente de C tengo 0,05 moles. Entonces de C tenemos 0,05 mol. Pero tenemos que la cantidad que está reaccionando sería X. Si de CO2 reaccionaron X atmósferas, de C va a reaccionar una cantidad equivalente, pero en moles. Entonces, ¿qué debo hacer? Convertir estas X atmósferas que hallé, que recordemos que las atmósferas nos dieron 3,46. Entonces tenemos que X es igual a 3,46 atmósferas. Entonces, si yo quiero saber cuánto queda de C, necesito saber cuánto reaccionó de C, pero el equivalente en moles. O sea que convierto estas X moles, estas X atmósferas de C, las debo convertir a moles de C que reaccionan. Nuevamente puedo aplicar la ecuación de gas ideal. Entonces tengo que, si despejo, tendría que las moles que reaccionan, en este caso, como las que reaccionan son de CO2, las moles que reaccionan de CO2 son iguales. ¿A qué? Utilizando la ecuación de gas ideal, tenemos entonces que sería presión
por volumen sobre RT. La presión es la cantidad que reaccionó, o sea, X, 3,46 atmósferas. Por el volumen, 1 litro, dividido, nuevamente el R de los gases, y la temperatura, 1273 Kelvin. Cancelo unidades, y esto me queda en moles. Y me da que las moles de C que reaccionan al hacer ese cálculo serían 0,033 moles de CO2. Como esta reacción es 1 a 1, la misma cantidad en moles que reaccione de CO2 debe haber reaccionado de C. Entonces, ¿cuántas moles reaccionan de C? Lo mismo, 0,033 moles de C. Como ya sabemos que de C tengo 0,05 mol, ¿cuánto me queda de C en el equilibrio? Tengo lo inicial que son 0,05 moles menos lo que reaccionó, 0,033 moles. O sea que de C en el equilibrio me están quedando 0,017 moles de C. Como me piden gramos, multiplico por 12 gramos de C, que son 1 mol, y obtengo entonces que de C me quedan 0,204 gramos. Ya, para encontrar la cantidad que queda de CO2 y de CO, simplemente debo aplicar la ecuación del gas ideal para obtener moles, y a partir de moles obtengo gramos. Entonces, para CO2 tengo que las moles de CO2 serían iguales a la presión de CO2 por volumen sobre RT. Si reemplazo, recordemos que la presión de CO2 es 6,98 atmósferas por 1 litro dividido 0,082 con sus respectivas unidades, y la temperatura. Si hago esta operación para las moles de C, tengo 0,0669 moles de CO2 y multiplico por 44 gramos de CO2, que son 1 mol, y obtengo entonces los gramos de CO2 en el equilibrio, que serían 2,94 gramos. Aplico el mismo procedimiento para las moles de CO. Entonces las moles de CO serían presión de CO, que recordemos la presión de CO es 6,92 atmósferas por 1 litro sobre la constante R, y la temperatura. Si hacemos este cálculo, obtenemos de CO en el equilibrio 0,0663 moles de CO, y multiplico entonces por 28 gramos de CO, que son 1 mol de CO. Obtengo entonces que para el CO en el equilibrio tengo 1,86 gramos. Y hemos finalizado de resolver este ejercicio de equilibrio químico.